Buenos días. Como lo acaba de mencionar el doctor Cano, junto con Camacol decidimos realizar un primer ejercicio acerca de la accesibilidad geográfica que hay desde los proyectos que se están desarrollando en este momento en 5 ciudades, de las cuales vamos a hablar en detalle más adelante, en particular de los proyectos de vivienda gratis y de los proyectos de vivienda para ahorradores VIPA, a la infraestructura social, en particular en educación y en salud, porque sabemos que la infraestructura social abarca muchos más conceptos, también lo vamos a mirar en un momento, pero nos concentramos en este primer ejercicio únicamente en educación y en salud. De modo que el objetivo que queremos o que nos planteamos inicialmente era tratar de establecer qué tan cerca o qué tan lejos, digamos en palabras más claras, qué tan cerca o qué tan lejos están en este momento colegios y hospitales públicos de los proyectos de vivienda gratis y de vivienda para ahorradores en este momento, en esas 5 ciudades en particular. Pero ¿por qué es importante este concepto? Algunos de nosotros seguramente ya tenemos alguna idea. Sin embargo, la literatura internacional nos ha mostrado, yo les traigo solamente 4 razones por las cuales es importante tratar de establecer qué tan cercanos están estos equipamientos urbanos y en general la infraestructura social de los proyectos de vivienda, específicamente de vivienda social, como son las viviendas gratis y los proyectos VIPA. La primera es que se ha demostrado en la literatura que el estar más cerca a colegios y a hospitales públicos reduce la inasistencia escolar por parte de los estudiantes y también mejora el estado de salud de las personas. Esto ha sido demostrado internacionalmente. La segunda razón, digamos un poco más general, es que contribuye a la reducción de la pobreza y de las desigualdades económicas. Es, digamos, lo que se imagina tal vez uno muy al principio, es una razón bastante clara. También contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y al mejoramiento del capital humano. Ese capital humano, digamos que es una característica muy particular de cada persona, también aumenta con la mejor accesibilidad a la infraestructura social. Y digamos todo esto en conjunto nos lleva, por supuesto, a que entremos en una senda de desarrollo socioeconómico más general y de largo plazo. En esta presentación voy a mencionar inicialmente algunos aspectos generales. Posteriormente les voy a mostrar cuáles fueron las 5 ciudades bajo estudio. Ya el doctor Cano nos las mencionó rápidamente. Vamos a mirar exactamente cuál es la distribución espacial o territorial geográfica de colegios y hospitales públicos y de dónde están ubicados los proyectos de vivienda gratis y de vivienda para ahorradores que se están desarrollando en este momento en cada una de esas 5 ciudades. Posteriormente quiero mostrarles algunos datos acerca de la satisfacción que tienen las personas en esas ciudades, en 2 ciudades que pertenecen al grupo de 5 ciudades que estamos trabajando y que para las cuales también hay información de las encuestas de los proyectos Cómo Vamos, que se están desarrollando en 11 ciudades. Desafortunadamente no están para todas y no están para todas las que tenemos nosotros, pero digamos nos dejan algunos puntos bastante claros. Y finalmente, nuevamente le doy la palabra al doctor Cano para que él nos comente conclusiones y recomendaciones. Bueno, en general, nosotros lo que hemos visto, aquí lo veo yo como hay 2 noticias en términos de déficit cuantitativo de vivienda. El primero es positivo. Cuando uno analiza los datos, lo que uno encuentra es que el déficit cuantitativo de vivienda ha venido reduciéndose en el tiempo. El problema es que todavía estamos muy por debajo de la media latinoamericana. Ese es un
un primer resultado, una motivación bastante importante al trabajo, digamos, que hace falta realizar en el país. Viendo estas cosas, el gobierno ha desarrollado, les voy a mencionar al menos 3 programas, todos los conocemos, creo que todos los que estamos presentes los conocemos bastante bien. El primero es el de vivienda gratis con 100.000 unidades, el de vivienda para ahorradores que son 80.000 viviendas y con un cupo de un poco más de 200.000 el subsidio a la tasa de interés. Digamos, estos han sido 3 de los proyectos de los programas piloto en ese sentido. Sin embargo, lo que hemos visto es que el gobierno, a pesar, digamos, de que es un programa bandera para la reducción de ese déficit que tenemos nosotros en vivienda, también a través de otros programas ha querido contribuir en el tema del mejoramiento de los equipamientos urbanos y de la infraestructura social que hay alrededor de estos proyectos que se están desarrollando. Hemos visto, por ejemplo, inversiones por parte del gobierno. Por supuesto, falta mucho más y aquí es donde queremos llamar bastante la atención en términos de mejorar esa dotación de equipamientos urbanos en el país. Hay una oportunidad bastante grande con las inversiones que se vienen, por ejemplo, el tema de infraestructura educativa. Queremos llamar un poco la atención en que eso se haga en forma coordinada y este tipo de ejercicios sirva para que eso realmente se refleje en una mejor calidad de vida para los habitantes. Por supuesto, ha habido obstáculos a estos programas y a estos proyectos. La literatura menciona algunos de estos se han ido superando con el tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, que se menciona es la falta de claridad en la disponibilidad de terrenos. Otro problema, seguramente muchos de ustedes lo han tenido que vivir en forma mucho más cercana, generación de suelo urbanizable por parte de los proyectos, en este caso de las entidades territoriales. Muchas veces es complicada esta generación por parte de los gobiernos locales. Y otro problema, digamos, que se ha encontrado, otro obstáculo, es el riesgo de la ausencia de equipamientos urbanos alrededor o en las áreas cercanas a los proyectos de vivienda, gratis y de vivienda para ahorradores. Aquí nosotros queremos llamar mucho la atención en este sentido, ya que muchas veces, digamos, lo que percibimos nosotros de los resultados que hemos encontrado es que hay un desaprovechamiento de esos terrenos de cesión que dejan los proyectos que se supone que deben ser desarrollados por las entidades territoriales en términos de desarrollo de equipamiento urbano e infraestructura social. Ahí hay una gran oportunidad que está siendo desaprovechada. Por supuesto, las autoridades locales, con toda razón, dicen, bueno, eso no es gratis, eso necesita plata. Una de las posibilidades digamos que está abierta, solamente por mencionar una, está el tema de los recursos de regalías. Posiblemente este tipo de equipamientos pueda desarrollarse con estos recursos. De nuevo, puede que las entidades territoriales, los gobiernos locales digan, bueno, pero ¿cómo mantengo? Porque la plata de regalías solamente me permite la construcción de este tipo de infraestructura. ¿Cómo voy a sostener esto? Entonces ha habido, y es otra posibilidad, de que estos equipamientos urbanos se mantengan en largo plazo con una de las posibilidades puede ser las concesiones o asociaciones público-privadas que sirvan para desarrollar en el largo plazo de manera coordinada con los gobiernos locales, un acompañamiento, digamos, con los proyectos, etcétera, para que esto se pueda lograr y se pueda mejorar la infraestructura social alrededor de estos proyectos. Hay una gran ventana de oportunidad en este momento, como les mencionaba hace un segundo, con el tema de infraestructura educativa. Se van a invertir una gran cantidad de recursos para el aumento de colegios en general y otro tipo de recursos educativos
que queremos llamar la atención que sería una gran oportunidad de que esto se hiciera de forma coordinada y teniendo en cuenta la información de la distribución espacial de los proyectos, en dónde están quedando. Más adelante les voy a mostrar que hay algunos que, debido a por supuesto, a todas las características del mercado, están quedando alejados de la infraestructura social, que es una característica que per se no es negativa, simplemente los gobiernos locales deben comprometerse a que ahí debe desarrollarse una infraestructura social adecuada para esas personas. Voy a mencionarles 4 conceptos que son fundamentales en este tema rápidamente. Muchas veces el concepto de accesibilidad y acceso tiende a confundirse, el doctor Cano lo mencionaba hace un momento, sin embargo estos conceptos son distintos. El primero, el de la accesibilidad geográfica, se refiere a superar ese obstáculo de la distancia que hay entre 2 puntos. Para el caso particular que traemos nosotros hoy, es uno de esos primeros puntos, son los proyectos de vivienda gratis y vivienda para ahorradores, y el otro punto son la infraestructura social en educación y en salud. Entonces la accesibilidad nos habla básicamente de superar ese obstáculo de la distancia. Mientras que en el caso del acceso, este término va mucho más allá del concepto de accesibilidad y tiene que ver ya con características propias de o las personas que van a vivir en esas viviendas, nosotros, de las características de nosotros como individuos y de las características de los mismos equipamientos urbanos. Por ejemplo, yo puedo tener frente a mi casa un hospital o un colegio, digamos, ya superé ese tema de la accesibilidad, pero posiblemente por las características que tengo yo las que requiero, por las que tiene el hospital o el colegio en particular, pues no voy a poder tener acceso realmente a ese servicio. En salud vemos que se han adelantado pues grandes proyectos y esperamos que se vengan grandes cambios con el tema, por ejemplo, de la ley estatutaria, donde ese acceso a la salud va a ser universal para todos. Entonces, digamos, posiblemente en términos de acceso va a haber un cambio importante en ese sentido. El otro concepto que quiero mencionar es el de la equidad espacial. Esa equidad espacial se refiere básicamente al grado en el que los equipamientos urbanos o la infraestructura social está distribuida a lo largo de una ciudad o de una población determinada. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una ciudad que toda la infraestructura o la mayoría de la infraestructura social está concentrada en alguna localidad o en algunos barrios en particular, pues la equidad espacial va a ser alta o la inequidad espacial va a ser alta o la equidad espacial va a ser baja. En ese caso, sin embargo, cuando uno se pone a ver la teoría, resulta que este aspecto de esa distribución de los equipamientos urbanos a lo largo de una ciudad, también debe estar o debe tenerse en cuenta la correlación que tiene esta distribución con la situación o las características socioeconómicas de la población. Porque si estos equipamientos urbanos hay una gran concentración, por ejemplo, en algunas localidades o en algunos barrios en particular, pero vemos que precisamente son los barrios o las localidades en donde las personas, digamos, tienen mayores necesidades socioeconómicas, pues la inequidad espacial no va a ser tan alta en términos socioeconómicos. Entonces es importante no solamente la distribución espacial, sino que haya una correlación. Es importante tener en cuenta la correlación que existe con las características socioeconómicas de la población que vive en esos sectores. Y el último término, que es precisamente el que estamos trabajando nosotros, es el de infraestructura social. Este término es bastante amplio, tan amplio como importante, y se refiere a todas las instituciones o a todos los espacios físicos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces ahí no solamente entran hospitales y colegios, como les dije, aquí solamente traemos este primer ejercicio. Más adelante queremos complementar esto para abarcar otro tipo de instituciones y otro tipo de
espacios que hacen parte de la infraestructura social. Dentro de esta infraestructura social tenemos parques, plazas, plazoletas, museos, bibliotecas familiares y bibliotecas públicas, por ejemplo, los mismos centros geriátricos, centros infantiles, etc. Bueno, al iniciar el trabajo nosotros no teníamos claro exactamente, teníamos claro que podíamos hacer un cálculo de la accesibilidad geográfica, las distancias a las que estaban la infraestructura social de los nuevos proyectos o los proyectos que se están desarrollando. Sin embargo, nosotros no sabíamos, bueno, vamos a encontrar unas distancias, pero esas distancias son muy grandes o son muy pequeñas. ¿Con qué las voy a comparar? Hicimos entonces una revisión de algunos trabajos internacionales, algunas medidas que se han hecho a nivel internacional. Esta que vemos aquí en este cuadro es sobre los colegios, en general instituciones educativas. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, tenemos que ellos tienen un cálculo para instituciones educativas de primaria y secundaria 2,5 kilómetros. Para el caso de Nueva York tenemos dos medidas, una de 4,1 kilómetros y otra de 3,2 kilómetros, son distancias promedio. Hay otro par para Estados Unidos que son de 8 kilómetros, sin embargo, ahí quiero hacer la salvedad, y es que cuando revisamos estos 8 kilómetros, los estudiantes tienen la posibilidad ahí, la facilidad de el transporte escolar. Digamos, entonces está muy por encima de los demás resultados, pero debido a que ellos tienen transporte escolar. Para el caso en Argentina, en la ciudad de Rosario, y el caso particular aquí es importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que a medida que aumenta el nivel educativo, por supuesto, se permite que las distancias sean mayores. Lo que recomiendan en este trabajo, hacen también una importante revisión, es que los hogares que tienen estudiantes de preescolar no deberían estar a más de 750 o en general menos de 1 kilómetro de distancia del sitio de estudio. Y bueno, en Países Bajos hay otra medida que tienen para estudiantes de secundaria que es de 5 kilómetros. Nosotros revisamos y más o menos si no hay una medida estándar, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud tienen alguna medida recomendada, sin embargo es en tiempos de viaje que posiblemente estaría también como alrededor de los 4 o 3,5 kilómetros. En esta revisión que hicimos para las instituciones educativas encontramos que es más o menos entre 3 y 3,5 kilómetros. Para el caso de las instituciones prestadoras de salud, en particular hospitales, nosotros encontramos que ustedes se dan cuenta si hacemos damos una mirada general a estas distancias, son mucho menores a las anteriores. Les adelanto, nosotros encontramos lo mismo para estas 5 ciudades en general. Los hospitales parecen estar más cerca de los proyectos que los colegios de esos mismos proyectos. También acá es importante, por ejemplo, para el segundo caso, el de Nueva Orleans, que encontraron distancias de 1, 1,5 y 2 kilómetros, pero también depende del servicio, del nivel de complejidad que tenga el servicio. Por supuesto, los centros de salud, que son los centros de salud más básicos, van a estar, digamos, por lógica, por sentido común, pensaría uno que tienen que estar más cerca de la comunidad, y a medida que van aumentando en complejidad, seguramente van a estar más alejados. Encontramos en este caso que para instituciones prestadoras de salud, la media, una medida más o menos internacional, podría estar cercana como a los 2 o 2,5 kilómetros. Entonces ya teníamos una primera medida. Nosotros adicionalmente, el año pasado tal vez hicimos un ejercicio muy completo para la ciudad de Barranquilla. Algunos de ustedes seguramente conocen el caso. A partir del 2008 se hizo un proyecto bastante importante en donde aumentó la red pública hospitalaria de la ciudad. Es un ejemplo
de acuerdo a los resultados que nosotros encontramos, es bastante interesante. Se crearon tal vez más de 20 nuevas instituciones prestadoras entre hospitales. Ellos tienen el segundo nivel, que son caminos, y el tercero, que son pasos, que son como los centros de salud nuestros en las demás ciudades, en la mayoría de las demás ciudades. Ahí encontramos nosotros que el 80% de la población en Barranquilla está a menos de 2 kilómetros de un hospital. Lo hicimos también para el caso de centros de salud, pero quiero mencionarles solamente la medida de los hospitales, que nos da también una medida nacional para poder comparar lo que encontramos. Entonces ya teníamos un par de medidas para hospitales, una internacional y una más local, y tenemos una medida más cercana, una idea de cuánto podría ser para el caso de colegios públicos. Voy a mostrarles ahora algunos detalles de las ciudades que estamos o con las que hicimos esta primera aproximación. Como mencionó el doctor Cano, las ciudades básicamente se escogieron unas ciudades en donde estuviera el sector de construcción de vivienda con una gran dinámica, o que estuviera muy cerca o muy afectada por un conglomerado en donde este tipo de proyectos se estuviera desarrollando. Tal es el caso de Barranquilla, que maneja una muy buena dinámica de construcción en este momento, y que por supuesto está afectando la dinámica también en Malambo y en Soledad, y otro par de ciudades que son Valledupar y Soacha. La primera ciudad, Barranquilla, aquí vemos yo aquí veo el color, tal vez ustedes los ven negros. Los círculos son los colegios públicos. Para el caso de Barranquilla, tal vez se pierden un poco la localización de los hospitales, son las H, que están con el fondo azul y fondo blanco, son hospitales y los caminos. Aquí hicimos para hospitales y caminos, que deberían ser de distinta complejidad, hicimos el ejercicio con ambos en conjunto, porque nos dimos cuenta que en Barranquilla han especializado tanto en el tema de salud los caminos, o sea, lo que inicialmente se pensó como un segundo nivel, los han especializado tanto que incluso tienen mayor nivel de complejidad que los mismos hospitales, entonces los tomamos en el mismo grupo. Y los cuadrados que vemos acá verdes, aquí hay dos, uno muy cerca del otro, tal vez ustedes lo perciben solamente como uno. Están los dos proyectos de vivienda para ahorradores en la ciudad, y el triángulo, este que tenemos aquí a este lado, es el de vivienda gratis que se está desarrollando en la ciudad. Más al sur, en Soledad, también en el departamento del Atlántico, tenemos 4 proyectos de vivienda para ahorradores. No se está desarrollando, al momento de que obtuvimos la información, no se estaba desarrollando vivienda gratuita en ese municipio. Tenemos 4 proyectos de VIPA. Aquí en este punto tenemos 2, uno muy cercano al otro y 2 un poco más separados. Y los hospitales nuevamente, y los puntos que son los colegios. Esa es la distribución espacial que hay en esa ciudad. Al sur de Soledad, también en el departamento del Atlántico, vemos a Malambo. Vemos que es un municipio pues bastante grande, sin embargo, todo está muy concentrado en la cabecera, y vemos que los proyectos de vivienda para ahorradores y de vivienda gratis están muy dentro o muy alrededor de ese circuito de colegios públicos, y también pues por supuesto muy cerca al hospital. Valledupar, bueno, Valledupar es particular, es un municipio bastante grande. Si lo comparamos nosotros aquí en esta figura de abajo, vemos el tamaño de Valledupar dentro de Cesar, es bastante grande territorialmente, incluso es más grande que todo el Atlántico. Aquí está la distribución en este lado del gráfico, tenemos toda la distribución de colegios. Vemos que los puntos, la mayoría está concentrados aquí en la cabecera municipal, pero también hay otros colegios que están en las zonas rurales. Por supuesto, tomamos para este cálculo únicamente los que están dentro de la cabecera municipal, que es este zoom que tenemos nosotros acá, porque si tomábamos estas distancias, pues eran bastante grandes, cerca de 23 kilómetros
aumentaba y pues por supuesto no tenía sentido y no era comparable con, con las demás ciudades que estábamos trabajando. Entonces nos quedamos con la cabecera municipal. Nuevamente vemos que los proyectos aquí están muy en la periferia de todo el circuito de distribución de colegios y hospitales en la ciudad. Y finalmente, Soacha. La característica particular que observamos nosotros acá y que más adelante se van a ver reflejados en los resultados es que encontramos que los proyectos están muy metidos en toda la distribución de colegios y hospitales en el municipio. Están mucho más metidos. Si nos devolvemos un poco, vemos aquí el caso de Barranquilla, en donde estos proyectos están aquí al lado, en la periferia de la ciudad. En Soacha ocurre algo más interesante en términos de que está muy metido ahí. Sin embargo, aquí yo quiero llamar la atención en una cosa, y el hecho de que los proyectos estén ubicados espacialmente en la periferia de la ciudad no es de por sí una característica negativa. Lo importante es que esté dotado con los equipamientos urbanos o tenga las familias que van a vivir en esas viviendas que tengan acceso a infraestructura social. De nuevo, quiero mencionar, hay una gran oportunidad con estos territorios que los proyectos deben ceder por norma a los gobiernos locales que se están desaprovechando porque no están siendo dotados adecuadamente con la infraestructura social que se requiere. Ahora les voy a mostrar los resultados que encontramos nosotros en el ejercicio. Bueno, les hablo de las medidas que utilizamos. Seguramente muchos de ustedes saben la mejor forma o la mejor metodología, si quieren, para calcular la distancia espacial es a través de la distancia a través de la red vial. Sin embargo, para algunas de las ciudades pequeñas hay una gran restricción de información en ese sentido, por lo que decidimos tomar la segunda mejor opción, que es la distancia lineal. Y utilizamos, para no quedarnos solamente con la distancia promedio, también hicimos el ejercicio de calcular la distancia mínima que había de cada uno de esos proyectos en promedio a toda la infraestructura pública en salud y en educación. Y utilizamos, también teniendo en cuenta lo que nos mencionaba la literatura internacional, radio de 2 y de 4 kilómetros. Entonces ubicábamos en cada proyecto y mirábamos el número de instituciones educativas o en salud y el porcentaje del total que hay en la ciudad en un radio de 2 kilómetros. Hicimos también el ejercicio también en un radio de 4 kilómetros. Estos son los resultados que encontramos. En la primera columna, bueno, está el nombre de la ciudad. En la segunda es el origen de la distancia que calculamos. La tercera nos dice el número de proyectos, ya sea VIPA o Vice Vivienda Gratis. Las siguientes dos columnas se refieren a la distancia media y mínima, esa distancia está en metros. Las siguientes dos columnas se refieren a los cálculos que hicimos teniendo en cuenta un radio de 2 kilómetros, el número de instituciones dentro de ese rango de 2 kilómetros y el porcentaje de instituciones. En este caso estamos viendo centros educativos únicamente en esta diapositiva, y el porcentaje que hay dentro de ese radio de 2 kilómetros, y lo hicimos también, como les mencioné, las dos últimas columnas para 4 kilómetros. Aquí queremos destacar tres cosas importantes. La primera es que las distancias medias, si observamos aquí en esta columna, las distancias medias parecen ser superiores a los estándares internacionales que encontramos. Como les dije, esto puede ser relativo debido a que no hay una medida estándar que nos diga tiene que ser tanto, sino que revisando pues encontramos que estaban alrededor de 3 o de 3,5 kilómetros. Entonces las distancias en general son superiores a esa medida. La segunda característica que nos llamó mucho la atención fue el caso de Barranquilla, tanto para VIPA como para vivienda gratuita. Aquí está VIS, pero es vivienda gratuita, el caso particular de vivienda gratuita.
Para ese caso encontramos una distancia media de más de 6 kilómetros, 6,3 kilómetros en particular. Cuando observamos nosotros el número de instituciones educativas, esto solamente es colegios, ya enseguida les muestro instituciones de salud, encontramos, por ejemplo, para los proyectos de vivienda gratis, solamente hay 3 colegios dentro de un rango de 2 kilómetros, perdón, que corresponde solamente al 1,9% de las instituciones educativas públicas en la ciudad. Si vemos a 4 kilómetros, se tiene acceso a 22 colegios, que representa solamente el 13,8% de toda la oferta en la ciudad. Esto, digamos, por un lado, por el lado positivo encontramos a Malambo, en donde la distancia es muy pequeña, de 1 kilómetro, en donde a 2 kilómetros ya encontramos el 92%, están ubicados el 92% de los colegios públicos, y a 4 kilómetros ya tenemos la totalidad. Aquí quiero llamar la atención en una cosa, y esto no quiere decir que en Barranquilla, digamos, toda la población en general esté a esta distancia en promedio de los colegios. No, es únicamente los proyectos de vivienda gratis y VIPA que se están desarrollando, que se estaban desarrollando al momento en el que obtuvimos la información. Como les mencioné y ahora les voy a mostrar enseguida, para el caso de Salud Barranquilla es un ejemplo. Sin embargo, aquí les muestro la accesibilidad geográfica de los hospitales públicos. Nuevamente se destacan que las distancias parecen ser mayores en general a lo que nos mostraba la literatura internacional, esta distancia media en todos los casos, pero nuevamente sobresale Barranquilla con una distancia de estos proyectos, especialmente de vivienda gratis a más de 6 kilómetros, en donde en un radio de 2 kilómetros no hay un hospital y en un radio de 4 kilómetros está únicamente el 33%, que es bastante bajo en términos relativos si comparamos con las demás ciudades que estamos observando. Nuevamente, también para el caso de salud sobresale Malambo, en donde ya en un radio de 2 kilómetros ya cuenta con el 100% de accesibilidad geográfica a una institución de salud. Estos resultados que les acabo de mencionar nos muestran una medida relativa de cómo están las ciudades unas con otras en cada uno de los proyectos. Nos pusimos a hacer el ejercicio de mirar, ahora comparar cómo están viviendas gratis con VIPA. Aquí en este cuadro, arriba tenemos el caso de los hospitales, abajo tenemos el caso de los colegios. En esta primera columna tenemos la distancia media, la distancia mínima, número de instituciones en radio de 2 kilómetros y de 4 kilómetros. Aquí cuando yo escribo bis mayor a VIPA, quiere decir viviendas gratis, las viviendas gratis están a una mayor distancia que las viviendas para ahorradores en el caso de los hospitales, digamos distancia a los hospitales públicos. Es decir que en todas las áreas que no están sombreadas, las viviendas gratis están más alejadas de los hospitales en términos relativos a las viviendas para ahorradores. Es decir que los casos que no están sombreados, las viviendas gratis están en desventaja en términos de accesibilidad geográfica a hospitales y a colegios abajo. Encontramos que en general eso era lo que pasaba. Las viviendas gratis parecen estar más alejadas o tener una menor accesibilidad geográfica a la infraestructura social en educación y en salud, excepto, bueno, hay unos casos particulares aquí para Valledupar que sobresalen en donde las viviendas gratis tienen mejor accesibilidad geográfica que las VIPA, pero en general ocurre eso. Sin embargo, hay un caso que es el de Soacha, ustedes lo pueden ver, está sombreado, en donde las viviendas gratis están o tienen mejor accesibilidad geográfica que las VIPA, tanto a hospitales como a colegios públicos, y eso tiene que ver con lo que yo les mencionaba al principio cuando veíamos los mapas, en donde esos proyectos o la infraestructura social están muy cercanos unos con otros, están muy en el mismo circuito espacial, de alguna manera. Nosotros quisimos hacer un último ejercicio.
Acabamos de ver unos resultados negativos para Barranquilla. Yo les mencioné al principio que esto no es una característica de la ciudad de Barranquilla, ni más faltaba. No es una característica de que esté pasando en todos los hogares en Barranquilla, es muy particular de las viviendas gratis y de las viviendas para ahorradores. Sin embargo, quisimos corroborar ese hecho. Si el problema estuviera en toda la ciudad, seguramente las personas estarían manifestando una baja satisfacción o una mala satisfacción con el servicio de salud y el servicio de educación que están recibiendo en sus hogares. Para eso entonces quisimos hacer el ejercicio de revisar qué nos estaban mostrando las encuestas de satisfacción. Trabajamos con las encuestas de satisfacción de los proyectos Cómo Vamos. Se están realizando 11, si no estoy mal. Dentro de esas 11 hay dos de las que con las que nosotros trabajamos aquí, en este caso que son Barranquilla y Valledupar. Y las preguntas que tuvimos en cuenta son sencillas. La primera es qué tan satisfecho está usted en general con el servicio de salud que ha recibido. Y para el caso de educación, qué tan satisfecho está usted en general con la educación que reciben niños y jóvenes en cada uno de los hogares. Esas fueron las dos preguntas que se le plantearon a las personas en las ciudades. Aquí tenemos entonces los dos casos, para el caso de educación y para el caso de salud. Podemos observar que son precisamente Barranquilla y Valledupar las dos ciudades que estamos considerando en este ejercicio, que son las que mayor satisfacción tienen. Eso nos da, digamos, un parte de tranquilidad y corrobora los cálculos que habíamos hecho el año pasado aquí en el Centro de Estudios Económicos del Banco en Cartagena acerca de la accesibilidad geográfica en Barranquilla. La mayor satisfacción la demuestran Barranquilla. Valledupar en educación está de cuarta, pero está también en una buena posición, y en salud Barranquilla y Valledupar están en muy buenas posiciones en términos de satisfacción con el servicio. También dijimos, bueno, es posible que esto sea reflejo de que sean las personas que tienen mejores recursos económicos que esto esté jalando, digamos, una muy buena satisfacción en salud, en educación. Hicimos el ejercicio por estratos para Valledupar y para Barranquilla. Aquí tenemos educación en la parte de arriba y salud en la parte de abajo. Barranquilla son las barras azules, Valledupar son las rojas en ambos gráficos. Estos son, cada una de estas categorías son los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que a pesar de que hay algunas diferencias, esas diferencias no son muy marcadas, más o menos están reflejando la misma situación. De modo que estos resultados que encontramos nuevamente son muy particulares para los proyectos que se estaban desarrollando en este momento de vivienda gratis y de vivienda para ahorradores. Lo que vemos es que hay una gran oportunidad en términos de equipamientos urbanos y de mejoramiento de la infraestructura social en general en todo el país. Ahora, pues, gracias, le voy a dar la palabra al doctor Cano para que él nos comente algunas conclusiones y recomendaciones al respecto.